En el banco, mi hija me tendió un bolígrafo. «Firma aquí, mamá». Su marido me apretó el hombro hasta hacerme daño. Deslicé una nota al cajero. «Ayuda, me están obligando». Sonrieron para la cámara cuando, de repente, el director cerró la puerta con llave y todo cambió para siempre. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde me ves. Déjame contarte cómo una dulce abuela como yo acabó pasando notas desesperadas a los empleados de un banco. Porque créeme, hace 3 meses, yo solo era Margarita Solís, de 67 años, recién viuda, viviendo tranquilamente en mi casita en Salamanca. Tenía mi jardín, mi club de lectura y lo que yo creía que era una familia que me quería. Qué maravillosamente ingenua era. Todo empezó de forma bastante inocente. Mi hija Sara llamó un martes por la mañana, con un tono que derretía de preocupación. «Mamá, estamos preocupados por ti, viviendo sola. ¿Y si te pasa algo?» Detrás de ella podía oír a su marido, David, carraspear, probablemente dictándole el guión. «Estoy bien, cariño», le dije, regando mis petunias. «La señora Chen de al lado me visita a diario y tengo mi pulsera de teleasistencia». «Ya no es suficiente, mamá. Te estás haciendo mayor y creemos que es hora de hacer algunos ajustes». ¿Ajustes? Qué palabra tan agradable para lo que tenían planeado. Durante las siguientes semanas, Sara y David aumentaron sus visitas. Llegaban con cenas para llevar y expresiones de inquietud, haciendo preguntas inquisitivas sobre mis finanzas, mis medicamentos, mis rutinas diarias. David recorría mi casa tomando notas en su móvil sobre riesgos de seguridad, como la alfombra de mi pasillo o el taburete que usaba para alcanzar los estantes altos. «Solo queremos lo mejor para ti», decía Sara, dándome palmaditas en la mano con el mismo tono condescendiente que usaba cuando sus hijos eran pequeños. La primera señal de alarma saltó cuando David sugirió que quizá debería simplificar mis cuentas bancarias. «Todas estas cuentas diferentes, mamá», decía, negando con la cabeza al ver mis extractos mensuales. «¿Es tan confuso? ¿Y si cometes un error?» Llevaba 47 años gestionando mis propias finanzas, incluyendo la contabilidad del negocio de construcción de mi difunto marido, pero al parecer esa experiencia se esfumó en cuanto cumplí los 65 a sus ojos. Luego llegó el día en que trajeron papeles, documentos de aspecto oficial con mucha jerga legal y post-its marcando dónde debía firmar. «Es solo una precaución», explicó Sara, «un poder notarial para que podamos ayudarte si alguna vez lo necesitas». Dejé los papeles a un lado. «Primero haré que mi abogado los revise». La temperatura de la habitación bajó 10 grados. La mandíbula de David se tensó y los ojos de Sara brillaron con algo que definitivamente no era preocupación filial. «Mamá, ¿no confías en nosotros?», preguntó, con la voz dolida. Por supuesto que confiaba en ellos. Eran mi hija y mi yerno. Llevaban 15 años casados. Me habían dado 3 nietos preciosos. David tenía un buen trabajo en una compañía de seguros, y Sara era profesora de primaria. Eran adultos respetables y responsables. Ese fue mi primer error. La campaña de presión comenzó en serio después de que me negara a firmar sus papeles. De repente, Sara llamaba 2 veces al día, cada conversación salpicada de sutiles recordatorios de mis supuestas capacidades en declive. «Mamá, te olvidaste del partido de fútbol de Tomás el fin de semana pasado», decía. No lo había olvidado, nunca me lo habían dicho. «La señora Patterson mencionó que parecías desorientada en el supermercado». La señora Patterson nunca me había dirigido la palabra en su vida. David adoptó un enfoque diferente. Llegaba con artículos de Internet impresos sobre fraudes financieros a personas mayores, accidentes domésticos y deterioro cognitivo. «No digo que esto te vaya a pasar a ti, Margarita», decía, usando mi nombre completo como un padre decepcionado. «Pero las estadísticas demuestran». Estadísticas. El hombre trabajaba en seguros. Podía hacer que las estadísticas dijeran cualquier cosa.
Pero fue el incidente con mi medicación lo que realmente me sacudió. Llevaba 3 años tomando las mismas pastillas para la tensión, misma dosis, misma rutina. Una mañana encontré mi pastillero completamente desordenado. Las pastillas del martes en el hueco del viernes, el medicamento para la tensión donde deberían estar mis vitaminas. «Oh, mamá», suspiró Sara cuando la llamé, confundida y molesta. Esto es exactamente lo que nos preocupaba. ¿Y si te hubieras tomado las pastillas equivocadas? ¿Y si hubieras sufrido una sobredosis? Miré mi pastillero, segura de no haber cometido ese error, pero la duda se instaló. ¿Había estado más olvidadiza últimamente? ¿Estaba perdiendo el norte con las tareas sencillas que había manejado sin esfuerzo durante décadas? Esa noche no pude dormir. Recorrí mi casa, comprobando las cerraduras, buscando señales de mi supuesto declive. Todo parecía normal, organizado, limpio. Mi talonario cuadraba al céntimo. Mis facturas estaban al día. Mi mente se sentía más aguda que nunca, pero la voz de Sara resonaba en mi cabeza. ¿Y si hubiera sufrido una sobredosis? A la mañana siguiente, David apareció sin avisar. Estaba por el barrio, dijo, aunque mi barrio estaba a 20 minutos de su oficina. Sara me pidió que pasara a verte después del susto de ayer. Recorrió mi cocina, abriendo armarios, revisando mi nevera en busca de comida caducada, como si yo fuera una niña en la que no se podía confiar con los productos lácteos. «Todo parece en orden», anunció, como si su aprobación importara. Pero lo pillé fotografiando mis botes de medicamentos con su móvil. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. «Solo llevando un registro», dijo con suavidad. «Sara se preocupa, ya sabes. Me pidió que documentara tus recetas para que podamos ayudarte a mantenerte organizada». Documentar, registrar, organizar. Su vocabulario era muy revelador una vez que empecé a prestar atención. Esa tarde llamé a mi abogado, Roberto Martínez, a quien conocía desde hacía 15 años. «Roberto, necesito que revises unos documentos que Sara y David quieren que firme». «Por supuesto, Margarita». «¿Qué tipo de documentos?» «Poderes notariales. Y, Roberto, creo que podría necesitar más que una simple revisión legal. Creo que podría necesitar protección». El silencio al otro lado del teléfono lo dijo todo. «¿Puedes venir mañana por la mañana? Y Margarita, no firmes nada hasta que hablemos». Mientras colgaba el teléfono, vi mi reflejo en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo plateado, líneas de expresión y unos ojos claros e inteligentes. No era una mujer en declive. Era una mujer que finalmente estaba despertando a la verdad sobre su familia. La oficina de Roberto se sintió como un puerto seguro después de semanas navegando las preocupaciones cada vez más agresivas de Sara y David. Mi abogado, un hombre robusto con ojos amables y 30 años de experiencia, extendió los documentos del poder notarial sobre su escritorio de caoba. «Margarita», dijo después de leer durante 10 minutos, con la voz cuidadosamente controlada, «estos no son poderes notariales estándar de protección. Estos documentos le darían a Sara y David un control total sobre tus finanzas, tus decisiones médicas y tus propiedades. Podrían vender tu casa, mover tus inversiones, incluso ingresarte en una residencia sin tu consentimiento». Las palabras me golpearon como un puñetazo, pero dijeron que era solo una precaución. Esto es abuso a personas mayores con fines económicos, Margarita, y es más común de lo que la gente piensa. Roberto se inclinó hacia adelante, con expresión grave. El hecho de que te estén presionando para que firmes sin una revisión legal es una señal de alarma clarísima. Pensé en David fotografiando mis medicamentos, en las convenientes preocupaciones de Sara sobre mi estado mental, en el pastillero misteriosamente desordenado. Han estado montando un caso, ¿verdad?, para hacerme parecer incompetente. Eso parece. ¿Ha habido algún testigo de tu supuesta confusión u olvido? No, siempre es solo su palabra. Conversaciones privadas, cosas que solo ellos podrían haber observado. La manipulación se volvía más clara por momentos. ¿Qué debo hacer?
Roberto sacó un bloc de notas. Primero, lo documentamos todo, cada incidente, cada conversación, cada táctica de presión. Segundo, establecemos tu total competencia mental con una evaluación exhaustiva. Tercero, establecemos protecciones. ¿Qué tipo de protecciones? Creamos una documentación blindada de tus deseos, mientras estés claramente competente. Establecemos un fideicomiso revocable conmigo, como fideicomisario sucesor si es necesario. Creamos un poder notarial real que proteja tus intereses, no los suyos. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas. ¿Cuánto tiempo llevará esto? 2 semanas, quizás 3. Pero Margarita, no puedes dejar que sepan lo que estamos haciendo. Si sospechan que estás recibiendo asesoramiento legal, podrían acelerar sus planes. Esa noche me senté en mi jardín con una taza de té, procesando todo lo que Roberto me había dicho. Mis rosales estaban floreciendo maravillosamente, trepadoras de un rojo intenso que había plantado el año en que compramos la casa. Los había cuidado durante 23 años, igual que había cuidado mi relación con Sara. ¿Cómo se había convertido el amor en una palanca? ¿Cuándo había empezado mi hija a verme como un activo, a gestionar en lugar de una persona a la que querer? Mi teléfono sonó. Sara, puntual para su llamada de control nocturna. Hola, cariño, contesté, con la voz cuidadosamente normal. Mamá, ¿cómo te encuentras? ¿Alguna confusión más con tus medicamentos? No, todo bien. Observé a un colibrí revolotear cerca de mi bebedero, sus alas batiendo tan rápido que se volvían borrosas. Una criatura tan pequeña y, sin embargo, tan poderosa en su capacidad de permanecer exactamente donde elegía estar. Bien, David y yo estábamos pensando en pasarnos este fin de semana, quizás para ayudarte a organizar algunos de tus papeles financieros, asegurarnos de que todo esté en orden. Es un detalle, pero puedo apañármelas. Una pausa. Mamá, ¿de verdad creemos que sería útil? David tiene experiencia en este tipo de cosas por su trabajo. David vendía pólizas de seguro. No era asesor financiero, ni abogado. No era nada excepto un yerno que aparentemente había decidido que yo era demasiado vieja para gestionar mi propia vida. Ya veremos, dije sin comprometerme. De hecho, ya hemos planeado venir el sábado por la mañana. Traeré bollos. No preguntado. Planeado. ¿Vendrían quisiera yo o no? Y Sara lo estaba presentando como un regalo. Bollos para endulzar el trago de cualquier nueva manipulación que tuvieran planeada. Sara, dije en voz baja, necesito preguntarte algo. ¿Crees que estoy perdiendo la cabeza? Oh, mamá, no. Solo creemos que necesitas apoyo. Todo el mundo lo necesita a medida que envejece. Todo el mundo. No yo específicamente. Solo todo el mundo de mi edad. Me estaba convirtiendo en un estereotipo para mi propia hija, no en una persona con capacidades y necesidades individuales. Te quiero, cariño, dije, y lo decía en serio a pesar de todo. Yo también te quiero, mamá. Nos vemos el sábado. Después de colgar, llamé al número de emergencia de Roberto. Vienen el sábado. Creo que lo que sea que estén planeando está a punto de suceder. El sábado por la mañana llegó con esa claridad otoñal que hace que todo parezca posible. Había pasado la tarde del viernes siguiendo las instrucciones de Roberto, reuniendo todos los documentos financieros que poseía y guardándolos en la caja fuerte de mi habitación. Si Sara y David querían ver mis papeles, solo verían lo que yo decidiera mostrarles. Llegaron a las 9 en punto. Sara con una bolsa de bollos y David armado con un maletín de cuero que parecía demasiado oficial para una visita familiar informal. Mis nietos, Emma de 12 años, y los gemelos, Javi y Jorge de 9, salieron de su coche y corrieron a abrazarme. «Abuela, ¿podemos coger manzanas de tu árbol?», preguntó Emma, con los ojos brillantes de emoción. «Por supuesto, cariño. Las Honeycrisp deberían estar perfectas ahora mismo». Mientras los niños se dispersaban por mi jardín trasero, Sara y David me siguieron a la cocina. David dejó su maletín en la mesa del comedor con la solemnidad de un hombre que realiza un negocio importante. «Mamá, hemos traído esos papeles otra vez», dijo Sara, desenvolviendo los bollos. «De verdad creemos que deberías reconsiderarlo». Serví café
mis manos firmes a pesar de los latidos de mi corazón. Os dije que quiero que mi abogado los revise primero. La sonrisa de David fue paciente, condescendiente. Margarita, los abogados son caros y sinceramente, estos son formularios estándar. Los revisé a través del departamento legal de mi empresa. El departamento legal de su empresa. Los mismos que redactaban pólizas de seguro diseñadas para pagar lo menos posible. Casi me río de la audacia. Aún así, prefiero esperar. Sara y David intercambiaron una de sus miradas, del tipo que las parejas casadas desarrollan para comunicarse sin palabras. David abrió su maletín y extendió nuevos documentos sobre mi mesa. En realidad, hoy hemos traído algo diferente, dijo. Formularios bancarios para añadir nuestros nombres a tus cuentas solo como firmantes de respaldo. Me senté lentamente, estudiando los papeles. Cotitulares de cuenta, no firmantes de respaldo. La diferencia era crucial. Los cotitulares podían acceder a mis cuentas de forma independiente, sin mi permiso, ni siquiera mi conocimiento. ¿Por qué necesitaríais acceso a mis cuentas? Comenté. En caso de emergencia, dijo Sara rápidamente. ¿Y si te hospitalizan y hay que pagar facturas? Tengo banca online y domiciliación de pagos para todas mis facturas. ¿Pero y si te pasa algo? Presionó David. ¿Y si tienes un derrame cerebral o un accidente y no puedes comunicarte? Necesitaríamos gestionar tus finanzas. Los ¿y si? Se acumulaban como nubes de tormenta. ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Cada pregunta diseñada para hacerme sentir vulnerable, desprevenida, dependiente. Estos formularios requieren ser firmados ante notario, observé. Hemos pensado en eso, dijo David, sacando su teléfono. Mi amigo Miguel es notario. Nos espera en el Banco Central Nacional a las 11. Habían planeado todo este escenario sin consultarme. La reunión en el banco, el notario, la hora, todo orquestado para dificultar la resistencia. ¿Y si no quiero hacer esto? La expresión de Sara se descompuso. Mamá, por favor, no pongas las cosas más difíciles. Estamos intentando ayudarte. Más difíciles. Como si mi reticencia a entregar mi independencia financiera fuera una simple y obstinada inconveniencia. Necesito pensarlo, dije. No hay nada que pensar, dijo David, su paciencia agotándose. Es planificación financiera básica. Todos los padres responsables hacen esto. Responsables. La palabra dolió porque cuestionaba no solo mi juicio, sino mi amor por mi familia. Una madre responsable confiaría en su hija, haría las cosas más fáciles para todos, dejaría de ser tan difícil. Afuera, podía oír a mis nietos reír mientras cogían manzanas. Su alegría resonaba a través de las ventanas de mi cocina. Para ellos, esto era solo un sábado divertido en casa de la abuela. No tenían ni idea de que sus padres estaban desmantelando sistemáticamente mi autonomía, pieza por pieza. Está bien, me oí decir. Podemos ir al banco. El alivio en sus rostros fue inmediato y revelador. Estaban preparados para más resistencia, más discusiones. Mi capitulación fue casi decepcionante por su facilidad. Genial. Sara se levantó de un salto para abrazarme. Ya verás, mamá. Esto hará todo mucho más sencillo. Mientras cogía mi bolso y mi documentación, me vi de nuevo en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada todavía tenía ojos inteligentes, pero ahora contenían algo nuevo. No derrota, determinación. Que pensaran que habían ganado, que subestimaran a la mujer que había criado a una hija y construido una vida. Estaban a punto de aprender que la sencillez era lo último que habían conseguido. El trayecto hasta el Banco Central Nacional pareció una procesión fúnebre, conmigo como invitada de honor en mi propio entierro financiero. Me senté en el asiento trasero del coche de David, viendo cómo los barrios familiares se desdibujaban mientras Sara parloteaba nerviosamente sobre el tiempo, el tráfico, cualquier cosa excepto lo que realmente estábamos haciendo. El amigo de David, Miguel, esperaba en el vestíbulo del banco, un hombre delgado con un traje caro y la sonrisa depredadora de alguien acostumbrado a presenciar cómo la gente firma su renuncia a la seguridad. Me estrechó la mano con una calidez ensayada. Señora Solís, David me ha hablado mucho de usted.
Esto es solo una formalidad, de verdad, un procedimiento bancario estándar. ¿Estándar para quién?, me pregunté, pero me guardé la pregunta. La directora del banco, una mujer seria llamada Patricia Chen, nos condujo a un despacho privado. Bien, dijo revisando la documentación que David había preparado. ¿Quieren añadir cotitulares a todas las cuentas de la señora Solís? Correcto, respondió David antes de que yo pudiera hablar. Para casos de emergencia. Patricia me miró directamente. Señora Solís, ¿entiende que los cotitulares tienen acceso total para retirar fondos, hacer transferencias y cerrar cuentas sin su permiso? Lo entiende, interrumpió Sara rápidamente. Se lo hemos explicado todo. Pero Patricia mantuvo sus ojos en mí. Necesito oírlo directamente de la señora Solís. Señora, ¿se siente cómoda dando a estas personas un control total sobre sus finanzas? Este era mi momento. Podía alzar la voz, decirles que había cambiado de opinión, abandonar esta farsa. Pero miré la cara expectante de Sara, la sonrisa confiada de David, al notario mirando su reloj, y me di cuenta de algo importante. Necesitaban que pareciera confundida, reacia, posiblemente incompetente para justificar lo que estaban haciendo. Si parecía demasiado decidida, demasiado consciente, socavaría su narrativa. Mejor dejarles proceder y documentar su comportamiento. Supongo que es necesario, dije, sonando deliberadamente insegura. Patricia frunció el ceño ligeramente. Señora Solís, no parece del todo segura. Quizás le gustaría más tiempo para considerarlo. No, dijo David rápidamente. Solo está cansada. Ha sido una mañana estresante. Saqué un pequeño trozo de papel y escribí rápidamente. Ayuda. Me están obligando. Lo doblé y se lo pasé a Patricia cuando David estaba distraído con su teléfono. Patricia leyó la nota, su expresión cuidadosamente neutra. Señor y señora. Johnson, dijo, ¿les importaría salir un momento? Necesito completar unos procedimientos de verificación con la señora Solís en privado. Los ojos de David se entrecerraron. ¿Qué tipo de verificación? Protocolo bancario estándar cuando se realizan cambios significativos en las cuentas. Solo llevará unos minutos. Sara parecía preocupada. Mamá, estarás bien. Estaré bien, dije, mi voz más fuerte ahora que la ayuda podría estar en camino. Tan pronto como se cerró la puerta, Patricia se inclinó hacia adelante. Señora Solís, su nota sugiere que está siendo coaccionada. ¿Es eso correcto? Sí, dije, y un torrente de alivio me invadió. Me han estado presionando durante semanas. No quería venir aquí hoy. Patricia asintió. Estoy obligada a informar de la sospecha de abuso financiero a personas mayores. ¿Le gustaría que lo hiciera? Sí, pero todavía no pueden saberlo. Estoy trabajando con mi abogado para protegerme, pero necesito más tiempo. Entendido. Esto es lo que vamos a hacer. Patricia sacó un juego de formularios diferente. Vamos a configurar las cuentas conjuntas como se solicita, pero con alertas de monitoreo especiales que me avisarán de cualquier actividad inusual. Mientras tanto, anoto en su expediente que esto se hizo bajo coacción. Hizo una pausa, estudiándome con ojos agudos. Señora Solís, me parece completamente competente. ¿Por qué están haciendo esto? Porque creen que soy vieja y tonta y que les estorbo, dije, sorprendida por mi propia amargura. Mi hija solía quererme, Patricia. Ahora me ve como un obstáculo para la vida que cree que se merece. La expresión de Patricia se suavizó. Lo siento. Desafortunadamente, esto es más común de lo que la gente se da cuenta. Abrió la puerta y llamó a Sara y David para que volvieran a entrar. Todo está en orden, anunció. Solo necesitamos la firma ante notario y habremos terminado. Miguel se adelantó con su sello oficial, pero Patricia levantó la mano. Un momento. Señora Solís, quiero confirmar una vez más. ¿Desea proceder con estos cambios en las cuentas? Miré la impaciencia apenas disimulada de David, la energía nerviosa de Sara, el caro reloj del notario. Pensé en el consejo de mi abogado de documentarlo todo, de dejarles revelar sus verdaderas intenciones. Sí, dije, acabemos con esto. Pero mientras Miguel preparaba su sello de notario,
Patricia discretamente colocó su teléfono para grabar la firma. Pruebas, me di cuenta. Me estaba ayudando a reunir pruebas de su coacción. David me apretó el hombro con fuerza suficiente para hacerme daño y sonrió para la cámara de Patricia. Ya está, mamá. Todo listo. Ahora podemos cuidarte mejor. Cuidarme a mí o cuidar mi dinero. Al prepararnos para irnos, Patricia me entregó su tarjeta de visita. Señora Solís, por favor, llámeme si tiene alguna pregunta sobre sus cuentas. Cualquier pregunta. Guardé la tarjeta en mi bolso, sabiendo que la llamaría muy pronto. El viaje a casa fue jubiloso para Sara y David. Charlaron sobre lo fácil que sería todo ahora, sobre cómo ya no tendría que preocuparme por decisiones financieras complicadas. Me senté en el asiento trasero, en silencio, observándolos celebrar lo que claramente veían como una victoria. «Mamá, estás muy callada», dijo Sara mientras David aparcaba en mi entrada. «¿Estás bien?» «Solo cansada», respondí, lo que no era del todo mentira. El peso emocional de lo que acababa de suceder era agotador. «Bueno, ahora puedes descansar tranquila», dijo David con satisfacción. «Nosotros nos encargaremos de todo a partir de ahora». Encargarnos de todo. La frase me dio escalofríos. No ofrecían ayuda. Anunciaban una toma de control. Mientras reunían a los niños y se preparaban para irse, Sara me abrazó con fuerza. «Estoy muy orgullosa de ti por hacer esto, mamá. Demuestra una gran sabiduría. Sabiduría». Estaba reformulando mi coacción como sabiduría, mi capitulación como madurez. La manipulación psicológica era casi artística en su totalidad. Después de que se fueran, me senté en mi cocina con una taza de té, mirando la pila de documentos financieros que me habían insistido en firmar. Cada página representaba un pedazo de mi independencia entregada. Cada firma, un paso más cerca de convertirme exactamente en lo que querían, una anciana manejable que ya no les incomodaba con opiniones o autonomía. Pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que yo era tan ingenua como aparentaba. Saqué mi teléfono y llamé a Patricia Chen. «Patricia, soy Margarita Solís. Quería darte las gracias por tu ayuda hoy». «Por supuesto. ¿Cómo te sientes con todo esto?» Sinceramente, como si acabara de ver a mi propia hija robarme la vida. Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía. «Margarita, todavía tienes opciones. La vigilancia de tus cuentas detectará cualquier actividad no autorizada y tu abogado puede ayudarte a revertir estos cambios. ¿Cuánto tiempo tengo?» Legalmente, mientras seas competente, puedes revocar su acceso en cualquier momento, pero si están planeando que te declaren incapacitada. El pensamiento inacabado quedó suspendido entre nosotras. Si lograban que me declararan mentalmente no apta, todo lo que había firmado hoy se volvería permanente. Necesito moverme más rápido, me di cuenta. Ten cuidado, Margarita. La gente que ha llegado tan lejos no suele detenerse voluntariamente. Después de colgar, llamé a Roberto Martínez. «Roberto, soy Margarita. Me llevaron al banco. Firmé los papeles. Margarita, número. ¿Por qué no me llamaste?» «Porque necesitaba documentar su coacción». Patricia Chen del Banco Central grabó todo. Está marcando mis cuentas y presentando un informe. Una pausa. «Eres más valiente de lo que pensaba y más lista. Pero Margarita, acabas de darles acceso a tu dinero. Podrían vaciar tus cuentas esta misma noche. Entonces necesito mover mis activos a un lugar seguro esta misma noche. Empezaré el papeleo de inmediato. ¿Puedes venir a primera hora el lunes por la mañana? Allí estaré». Esa noche me senté en mi jardín, mientras el sol se ponía detrás de mis manzanos. Los niños habían dejado algunas manzanas esparcidas por el suelo, y pensé en lo perfectas que se veían colgando de las ramas apenas unas horas antes. Ahora estaban magulladas, descartadas, olvidadas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. «Gracias por hoy, mamá. Tomaste la decisión correcta. Te quiero». ¿Amor? ¿Sabía ella siquiera lo que significaba esa palabra? El amor no era manipulación disfrazada de preocupación. El amor no era forzar a alguien a renunciar a su dignidad por tu conveniencia. El amor no era reírse de la angustia de tu madre mientras lo llamabas ayuda. Pero aún no estaba vencida, ni mucho menos.
Entré y abrí mi portátil. Si Sara y David querían jugar con una anciana indefensa, se iban a llevar una gran sorpresa. Porque esta anciana indefensa acababa de pasar 47 años gestionando finanzas, leyendo contratos y detectando mentirosos a 1 kilómetro de distancia. Habían conseguido acceso a mis cuentas, pero también me habían dado algo de un valor incalculable. Pruebas documentadas de sus intenciones. La grabación de Patricia, el informe de abuso a personas mayores del banco, las protecciones legales de Roberto. Todo se estaba construyendo hacia algo que no podían imaginar. Mañana, el verdadero juego comenzaría, y esta vez, yo jugaría con mis propias reglas. El lunes por la mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. A las 8 en punto, estaba en la oficina de Roberto, armada con la tarjeta de visita de Patricia y una ardiente determinación de reclamar mi vida. Mi abogado parecía cansado, como si hubiera pasado el fin de semana trabajando en mi caso. «Margarita, he estado ocupado», dijo, señalando una pila de documentos en su escritorio. «He preparado protecciones financieras de emergencia, pero tenemos que movernos rápido. ¿Cómo están tus cuentas esta mañana?» Saqué mi teléfono y revisé mi aplicación bancaria. Aún intactas, pero ha habido actividad. David transfirió 5.000 euros a su cuenta corriente conjunta ayer por la tarde. La mandíbula de Roberto se tensó. «Eso es un robo, Margarita. Simple y llanamente. ¿Podemos probarlo?» Con la grabación de Patricia y el informe de abuso. Absolutamente. Extendió los nuevos documentos sobre su escritorio. «Esto es lo que vamos a hacer. Primero, crearemos un fideicomiso irrevocable con tus activos. Segundo, estableceremos un nuevo poder notarial que anule cualquier cosa que intenten falsificar. Tercero, solicitaremos una orden de alejamiento». ¿Una orden de alejamiento contra mi propia hija? Margarita, han demostrado que están dispuestos a coaccionarte económicamente. El siguiente paso suele ser el aislamiento. Apartarte de amigos, familiares, cualquiera que pueda cuestionar sus acciones. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó. El número de Sara apareció en la pantalla. «No contestes», aconsejó Roberto. «Deja que salte el contestador». Pero sentía curiosidad. «Quiero oír lo que tiene que decir». Contesté, poniendo la llamada en altavoz. «Hola, cariño». «Mamá, menos mal. David y yo estábamos muy preocupados cuando no pudimos localizarte anoche». ¿Habían llamado? Revisé mi registro de llamadas. Ni llamadas perdidas, ni mensajes. Otra mentira para añadir a su creciente colección. Me acosté temprano, dije con neutralidad. «Bueno, tenemos una noticia emocionante. Hemos encontrado la residencia perfecta para ti. Villa del Sol. Es preciosa, mamá. Tienen actividades y atención médica. Y... no me voy a mudar a ninguna residencia, Sara». Una pausa. «Mamá, después del sábado, creemos que podría ser el momento. Parecías tan confundida en el banco, tan insegura de tus decisiones». ¿Confundida? Ahí estaba esa palabra de nuevo, utilizada como arma para justificar su control. «Estaba insegura porque no quería estar allí», dije, mi voz más cortante de lo que pretendía. «Ves, esto es exactamente a lo que nos referimos. Tu juicio ya no es lo que era. Pero no te preocupes, ya hemos dado una señal. Puedes mudarte el próximo fin de semana». ¿El próximo fin de semana? Habían planeado mi internamiento sin mi consentimiento, usando dinero al que acababan de acceder de mis propias cuentas. «Sara, no me voy a mudar a ninguna parte. Mamá, por favor, no pongas las cosas más difíciles. La decisión ya está tomada. La decisión ya está tomada. No por mí, por supuesto. Por ellos, para mí, sobre mi vida». Roberto tomaba notas furiosamente, grabando cada palabra de su presunción. «Tengo que irme», dije. «Tengo una cita». «¿Con quién?» «Mamá, ya no deberías tomar decisiones importantes sola». Colgué sin responder. Roberto parecía sombrío. «Están acelerando sus planes. La residencia les da un control total. Pueden gestionar tus finanzas, controlar tus visitas, incluso tu atención médica». «¿Cuánto tiempo tenemos?» Basándome en lo que acabo de oír, días, no semanas. Para el miércoles, el acoso era incesante. Llamadas telefónicas cada 2 horas.
Visitas sorpresa de parientes preocupados con los que no había hablado en años. Incluso una visita del párroco de Sara, preguntando si necesitaba guía espiritual para aceptar la ayuda con elegancia. Lo más insultante fue la hermana de David, Laura, que apareció el martes por la tarde con una lasaña y un discurso ensayado sobre la lealtad familiar. Margarita, sé que esto es difícil, dijo, acomodándose en mi salón como si le perteneciera. Pero Sara y David están haciendo lo mejor para todos. Villa del Sol es encantadora. La madre de una amiga vive allí, y es mucho más feliz ahora que no tiene que preocuparse por nada. No tiene que preocuparse por nada. ¿Qué forma tan agradable de describir la impotencia total? Laura, dije con cuidado, ¿crees que soy incompetente? Pareció sorprendida por la pregunta directa. Por supuesto que no. Simplemente estás en una etapa diferente de la vida. Es natural necesitar más apoyo. ¿Y si te dijera que no quiero su apoyo? Bueno, a veces no queremos lo que es mejor para nosotros. Por eso necesitamos a la familia para que nos ayude a tomar buenas decisiones. La lógica circular era asombrosa. No quería su ayuda porque no la necesitaba, pero mi no quererla demostraba que la necesitaba, lo que justificaba que me la impusieran. Esa noche, Patricia Chen me llamó a casa. Margarita, ha habido una actividad significativa en tus cuentas. Han transferido 15.000 euros para cubrir algo llamado depósito de instalación y otros 8.000 para tasas de coordinación de cuidados. 23.000 euros, desaparecidos sin mi permiso, para servicios que no quería, para encarcelarme en una residencia a la que nunca había accedido a entrar. ¿Puedes detener las transferencias? No legalmente. Ahora son cotitulares, pero puedo marcarlas como transacciones sospechosas dado nuestro informe de abuso. Patricia, planean mudarme este fin de semana. Margarita, necesitas sacar tu dinero de esas cuentas inmediatamente, esta misma noche si es posible. Después de que colgara, me quedé mirando mi teléfono. Roberto había preparado los documentos legales, pero mover mis activos llevaría tiempo. Tiempo que aparentemente no tenía. Sonó el timbre. Por la mirilla vi a David en mi porche con dos hombres que no reconocí. Uno llevaba un portapapeles. El otro parecía de seguridad. No contesté. Volvieron a llamar y luego empezaron a golpear. «¡Margarita!», gritó David. «Sabemos que estás ahí. Necesitamos hablar». Después de 10 minutos se fueron, pero yo había captado el mensaje. La presión familiar amistosa había terminado. Ahora venía la intimidación. Llamé a Roberto inmediatamente. Acaban de aparecer con extraños. Se sintió como una amenaza. «Margarita, haz una maleta. Te quedas en mi casa de invitados esta noche. Mañana ejecutamos todo lo que hemos planeado. ¿No parecerá que estoy huyendo? No. Parecerá que te estás protegiendo. Hay una diferencia». El jueves por la mañana a las 10 entré en el Banco Central Nacional con Roberto, Patricia Chen y una orden judicial que congelaba todo acceso conjunto a mis cuentas a la espera de una investigación por abuso financiero a una persona mayor. David y Sara ya estaban allí, con aspecto confiado y satisfecho, hasta que vieron el papeleo. «¿Qué demonios es esto?», gruñó David, su cuidada fachada finalmente cayendo por completo. «Esto», dijo Roberto con calma, «es una orden de alejamiento que les impide acosar a la señora Solís. Y esto es una orden judicial que congela las cuentas a las que han estado accediendo ilegalmente». La cara de Sara se puso blanca. «Mamá, ¿qué has hecho?» «Me he protegido de unos ladrones», dije, disfrutando del silencio atónito que siguió. «¿Ladrones?». La voz de Sara subió hasta casi la histeria. «Somos tu familia. Te estábamos ayudando. Robasteis 23.000 euros de mis cuentas sin mi permiso para pagar una residencia a la que nunca acepté entrar». David se adelantó agresivamente, pero el oficial de policía que Roberto había traído se interpuso entre nosotros. «Señor, necesito que se aleje de la señora Solís». «Esto es una locura», dijo David. «Obviamente ha sido manipulada por alguien. Mírenla. ¿Les parece competente?». El oficial me miró, de pie, erguida, hablando con claridad, rodeada de profesionales legales que yo había contratado y con los que me había coordinado.
Parece más competente que usted ahora mismo, señor. Patricia extendió nuevos documentos sobre la mesa de conferencias. Señor y señora Johnson, estas cuentas están ahora congeladas. Cualquier intento de acceder a ellas resultará en cargos criminales adicionales. ¿Cargos criminales?, susurró Sara. El abuso financiero a personas mayores es un delito grave en España, explicó Roberto amablemente. Conlleva una pena de hasta 5 años de prisión. El color desapareció del rostro de David. Un momento. Solo intentábamos ayudar. Parecía confundida. Parecía confundida porque la estabais confundiendo deliberadamente, interrumpió Roberto, desordenando sus medicamentos, haciéndole dudar de su memoria, presionándola para que firmara documentos sin revisión legal. Es un caso de libro de abuso financiero. No podéis probar nada de eso, dijo David, pero su voz carecía de convicción. Patricia sonrió. De hecho, podemos. Grabé toda su conversación en el banco, incluyendo la nota de la señora Solís pidiendo ayuda y su intimidación física cuando le apretó el hombro. La máscara de confianza de David finalmente se deslizó por completo. Esto es nuestra responsabilidad. No, interrumpí, mi voz con una fuerza que había olvidado que poseía. No soy responsabilidad de nadie más que mía. Tengo 67 años, no 7. He estado gestionando mi propia vida desde antes de que ninguno de los dos naciera. Sara empezó a llorar. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. No necesitamos abogados y policías. Somos familia. ¿Familia?, repetí pensativamente. Sara, ¿cuándo dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como tu cajero automático? Eso no es justo. ¿Cuándo decidiste que era demasiado tonta para gestionar mi propio dinero, pero lo suficientemente lista como para haberlo ganado en primer lugar? No tuvo respuesta para eso. Esto es lo que va a pasar, anunció Roberto. Los activos de la señora Solís se están transfiriendo a un fideicomiso de protección. Las cuentas conjuntas se cierran permanentemente. El depósito de la residencia será devuelto inmediatamente y todo contacto entre ustedes y la señora Solís cesará hasta nuevo aviso. No podéis apartarnos de nuestra propia madre, protestó Sara. Mírame, dije. Las siguientes semanas pasaron en una bendita tranquilidad, sin llamadas de acoso diarias, sin visitas sorpresa, sin nadie diciéndome lo que debería querer, necesitar o sentir. Por primera vez en meses, podía oír mis propios pensamientos sin su constante comentario sobre mis supuestas incapacidades. Aproveché bien el tiempo. Roberto me ayudó a establecer protecciones financieras blindadas, incluyendo un fideicomiso que evitaría que nadie me manipulara nunca más. Patricia y yo nos hicimos amigas de verdad. Ella había visto este tipo de abuso antes y entendía el dolor único de ser traicionada por tus propios hijos. Pero la verdadera revelación llegó cuando empecé a hablar con otras personas mayores sobre mi experiencia. Mi vecina, la señora Chen, tenía una historia similar sobre su hijo intentando convencerla de que le cediera su casa. Mi amiga del club de lectura, Dolores, había sido presionada por su hija para mudarse a una residencia que no necesitaba. Margarita, de mi iglesia, había perdido sus ahorros a manos de un nieto que la convenció de que tenía demencia. Es una epidemia, dijo Dolores durante nuestro café semanal. Piensan que una vez que cumplimos 65, volvemos a ser niños. La peor parte, añadió Margarita, es cómo nos hacen sentir culpables por querer mantener nuestra independencia, como si la autodeterminación fuera egoísta a nuestra edad. Había encontrado a mi gente, mujeres a las que les habían dicho que eran demasiado mayores para tomar sus propias decisiones, pero demasiado jóvenes para rendirse por completo. 3 semanas después de la confrontación en el banco, Sara llamó. Dejé que saltara el contestador. Mamá, por favor, sé que estás enfadada, pero te echo de menos. Los niños te echan de menos. ¿No podemos hablar? Siento si presionamos demasiado, pero teníamos miedo. Miedo de perderte. Miedo de que te pasara algo. Por favor, devuélveme la llamada. El mensaje estaba cuidadosamente elaborado, disculpándose pero sin admitir la culpa. Emocional, pero sin reconocer el daño real que habían causado. Manipulación clásica,
pero más sutil ahora. No devolví la llamada. Una semana después, David apareció en mi puerta. No contesté, pero observé por la mirilla cómo paseaba por mi porche, claramente frustrado por su incapacidad de forzar su regreso a mi vida. Dejó una nota. Margarita, esto ya ha durado bastante. Cometimos errores, pero somos familia. Sara está desconsolada. Los niños no entienden por qué la abuela no quiere verlos. No dejes que los abogados destruyan nuestra relación. Nuestra relación. Como si yo hubiera sido la que la destruyó al negarme a ser robada. Pero la mención de mis nietos dolió. Emma, Javi y Jorge no tenían nada que ver con la codicia de sus padres. Eran víctimas inocentes de las elecciones de Sara y David. Llamé a Roberto. ¿Y si quiero ver a mis nietos? Las visitas supervisadas son posibles, pero Margarita, ten cuidado. Usarán a esos niños como palanca para volver a tu vida. Tenía razón, por supuesto, pero la idea de que Emma, Javi y Jorge pensaran que los había abandonado era insoportable. Esa noche tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Cogí el teléfono y llamé a Sara. Mamá. Su voz era ansiosa, esperanzada. Oh, mamá, me alegro mucho de que llames. Quiero ver a mis nietos, dije sin preámbulos. Por supuesto, podemos pasarnos este fin de semana. No, me reuniré con ellos en el parque el sábado a las 2, en el Parque del Retiro. Tú y David podéis dejarlos y recogerlos en 2 horas. Mamá, no es necesario, podemos todos. Esas son mis condiciones, Sara. Tómalas o déjalas. Una larga pausa. Vale, allí estaremos. Pero sabía que intentarían algo. Sara y David no eran del tipo que aceptan las limitaciones con elegancia. Verían el sábado como una oportunidad para desgastarme, para reiniciar su campaña de preocupación y control. Se equivocaban. El sábado llegó con ese tiempo perfecto de octubre por el que Salamanca es famosa. Aire fresco, luz dorada filtrándose a través de los arces. El tipo de día que te hace estar agradecido de estar vivo y ser lo suficientemente independiente como para disfrutarlo. Llegué pronto al Parque del Retiro, eligiendo una mesa de picnic con buena visibilidad y mi espalda contra un árbol. Roberto había insistido en que llevara un pequeño dispositivo de grabación y Patricia me había dado su número de teléfono personal por si necesitaba ayuda inmediata. Exactamente a las 2, el coche de David aparcó. Emma, Javi y Jorge salieron corriendo hacia mí con la pura alegría de los niños que no entienden las complicaciones de los adultos. Detrás de ellos, Sara y David se acercaron con más cautela. ¡Abuela! Emma me rodeó con sus brazos. Te he echado mucho de menos. Mamá dijo que estabas enferma, pero pareces estar bien. ¿Enferma? Por supuesto. Así es como habían explicado mi ausencia. Estoy perfectamente bien, cariño, dije, abrazándola con fuerza. Yo también te he echado de menos. Los niños me enseñaron sus nuevas fotos del colegio, charlaron sobre los planes para los disfraces de Halloween, preguntaron si iría al torneo de fútbol de Javi el próximo fin de semana. Cosas normales de nietos, benditamente inocentes de la agenda de sus padres. Sara me rodeaba cerca, claramente esperando que los invitara a quedarse. David miraba su teléfono obsesivamente, probablemente cronometrando cuánto tiempo tardaría en doblegar mi resistencia. Después de 1 hora de pura alegría con mis nietos, Sara hizo su jugada. Mamá, de verdad te han echado de menos. Todos lo hemos hecho. Se sentó frente a mí, su expresión cuidadosamente elaborada para transmitir dolor y esperanza a partes iguales. Sé que cometimos errores, pero ¿no podemos superar esto por ellos? ¿Qué errores crees que cometiste, Sara? Le pregunté. Miró a David, quien asintió animándola. Nos preocupamos demasiado. Quizás presionamos demasiado con lo de la residencia. Lo de la residencia. Casi sonrío ante la minimización. ¿Qué más? Bueno, lo de las cuentas bancarias fue solo una precaución que quizás no era necesaria. Todavía, aún planeando mi eventual incompetencia. Solo que con mejor sincronización la próxima vez. Sara, dije suavemente, ¿crees que robarle 23.000 euros a alguien es un error o un delito?
Su cuidada compostura se resquebrajó. No robamos nada. Ese dinero era para tu cuidado. Un cuidado que no quería, en una instalación que no elegí, pagado sin mi consentimiento. David se acercó. Margarita, basta. El papel de víctima ya cansa. Somos tu familia. Tenemos todo el derecho a preocuparnos por tu bienestar. Y yo tengo todo el derecho a determinar lo que requiere mi bienestar. ¿Ah, sí? Su voz se endureció. Porque desde donde yo estoy, pareces una anciana solitaria que ha sido manipulada por abogados y directores de banco para destruir la relación con su propia hija. Los niños levantaron la vista de su juego, sintiendo la tensión adulta. La cara de Emma estaba preocupada, confundida. David, dije con calma, acabas de demostrar mi punto. Crees que mi negativa a ser controlada es una prueba de que necesito ser controlada. Crees que mi independencia es una prueba de mi incompetencia. Sara empezó a llorar. Mamá, te quiero. Solo quiero cuidarte. No, Sara. Quieres que me cuiden. Hay una diferencia. Me levanté y cogí mi bolso. Emma, Javi, Jorge, os quiero mucho a todos. Podéis llamarme cuando queráis, pero no pasaré tiempo con vuestros padres hasta que entiendan que no soy de su propiedad. No puedes poner a nuestros hijos en nuestra contra, espetó David. No los estoy poniendo en contra de nadie, les estoy mostrando cómo es el respeto por uno mismo. Mientras caminaba hacia mi coche, oí a Sara gritar detrás de mí. Mamá, por favor, no le hagas esto a nuestra familia. Me volví una última vez. Sara, yo no le hice esto a nuestra familia. Lo hicisteis vosotros, en el momento en que decidisteis que era demasiado vieja para merecer dignidad. 6 meses después, recibí una carta de Sara. No una llamada, no una visita sorpresa. Una carta, lo que sugería que finalmente podría estar aprendiendo a respetar los límites. Querida mamá, comenzaba, he estado en terapia desde nuestra confrontación en el parque. La doctora Varela me ha ayudado a entender algunas cosas sobre mí que no me gustan mucho. Creo que tenía tanto miedo de perderte como perdimos a papá que intenté controlarlo todo, incluyéndote a ti. Ahora me doy cuenta de que lo que yo llamaba amor era en realidad miedo, y lo que llamaba cuidado era en realidad control. La carta continuaba durante 3 páginas, detallando su reconocimiento de la manipulación, el abuso financiero, el sistemático socavamiento de mi autonomía. No ponía excusas, no pedía perdón, no exigía una reconciliación. Simplemente reconocía la verdad. No espero que vuelvas a confiar en mí, concluía la carta. Sé que tengo que ganármelo si es que es posible, pero quiero que sepas que estoy intentando convertirme en la hija que mereces tener, no en la que intentó convertirte en la madre que yo quería que fueras. Leí la carta 2 veces y luego la dejé a un lado. Las palabras eran fáciles, las acciones contarían la verdadera historia, pero por primera vez en 1 año sentí algo que creía perdido para siempre: esperanza. Esperanza de que mi hija recordara cómo quererme sin intentar controlarme. Esperanza de que mis nietos crecieran entendiendo que la edad trae sabiduría, no desamparo. Y esperanza de que otras mujeres que se enfrentan a lo que yo me enfrenté, encuentren el coraje para decir lo que finalmente aprendí a decir. No, no soy vuestra carga, vuestro problema ni vuestra propiedad. Soy un ser humano con derecho a determinar mi propia vida, a cualquier edad. Si estás viendo esto y has pasado por algo similar, quiero que sepas algo importante. No estás sola, no estás loca, y no eres demasiado mayor para defenderte. A veces, las personas que dicen querernos más son las que menos nos entienden. Pero tú sabes quién eres, no dejes que nadie te convenza de lo contrario. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz es importante.